¿Cuántos están contentos? Amén. Yo creo que no están contentos. ¿No? Amén. Estoy muy contento. Amén. Amén, amén. Debemos estar alegres porque el Señor siempre ha sido bueno. Quizás no somos una gran congregación, una mayoría de personas que quisiéramos mirar, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que donde dos, o tres, o uno, ahí está el Señor. Amén. Debemos estar gozosos, debemos estar contentos por lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos brinda cada día. Está aquí. Amén, amén. Es un gran privilegio de que el Señor nos ha escogido, nos ha brindado ese amor, su misericordia. Y hoy pues, me toca dar gracias primeramente a Dios por lo que Dios me permitió traer el mensaje hoy y que sea Él hablando. Y cuando nosotros vemos cuántas cosas pasan alrededor del mundo, los grandes acontecimientos que hay, que pasan, que a veces nos preocupan como cristianos, ¿qué está pasando allá? Pero todo está previsto, el Señor lo dijo, Jesús dio sus profecías, las que fueron escritas en Daniel, en Isaías, toda la Biblia, vienen las profecías que va a acontecer en este mundo. Y hoy, ¿qué acontecimientos usted ha visto que ha pasado en ese tiempo ahorita, que nos ha permitido Dios mirar? Por ejemplo, grandes acontecimientos que han pasado, la economía se fue para abajo. Y a veces preocupa, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Otro acontecimiento, ahora los gays se pueden casar, otro acontecimiento. Y eso, ¿verdad? Como que a veces nos conmueve, nos llama la atención de lo que está pasando. Pero como cristianos, ¿qué acontecimientos estamos esperando nosotros? No hay que preocuparnos, nosotros seguir adelante. El gran acontecimiento que los cristianos debemos estar nosotros enfocados es el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor va a venir por su iglesia, que el Señor nos va a sacar. Y así se llama mi tema, el gran acontecimiento, que los cristianos debemos estar pendientes de lo que está pasando como hijos de Dios. Y, por ejemplo, el cristiano está esperando el arrebatamiento, el gran acontecimiento que va a pasar. Y los que les gusta el fútbol, 2014 es el gran acontecimiento que también están esperando, ¿verdad? Del Mundial del Brasil. Ellos están preocupados, es gran acontecimiento. Todos se preparan, todos quieren estar en la primera fila para ver su equipo, apoyar. Pero el Señor también el Señor nos dice que debemos animarnos, debemos velar, nos debemos preparar, debemos animarnos y ser fieles para ese gran acontecimiento. Así como los demás se preparan para los grandes acontecimientos que pasan a nivel mundial, la iglesia también debe prepararse. Y hoy les traigo la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del verso 36 al 51. Ahí Jesús les estaba hablando de la necesidad de velar, la necesidad de estar pendientes. En todo el versículo, en el primer versículo, en el versículo 3, estaban en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a ser el fin y cuándo va a acontecer las cosas que les estaba diciendo? Y en el versículo 4 les dice: mira, que nadie nos engañe. En el versículo 15 dice: vendrán muchos en mi nombre. Todos estaban preparando, Dios les estaba diciendo. Todos les dio un acontecimiento de la tribulación, el regreso del Señor Dios como Rey para gobernar la tierra. Pero nos habla a nosotros también en el versículo 36 que debemos estar pendientes en velar. Y vamos a leer del versículo 36 hasta el 51. Digan amén cuando ya lo tengan todos. Amén. Amén. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando un casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, habría de venir, a la hora del ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para el día, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, la cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias, Señor mi Dios, por lo que tú nos brindas, Señor. Bendice este tiempo, bendice, Padre, tu palabra, tu mensaje, Señor mi Dios. Así te pido, Padre, que tú nos perdones y nos limpies, Señor. Y así te pido también, Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, que me dé fuerzas de hablar, Padre, y que seas tú, Padre, hablando tu palabra, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí Jesús le estaba diciendo la necesidad de velar. En el versículo 47, en el 48, perdón. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará arduamente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo le estaba diciendo que eres una necesidad velar. Estaba diciéndolo, bueno, si no hacen tal cosa, si no velan, si no se preparan, si no son fieles, va a haber un grave problema. Entonces Dios les da unas características de que cómo debe estar el cristiano, cómo debe estar su pueblo, porque le estaba hablando a sus discípulos, ahí les estaba diciendo lo que iba a acontecer. La primera palabra, en el versículo 36 dice que nadie sabe ni la hora. Muchas veces, ahorita podemos escuchar a nivel mundial cuántas cosas se levantan apóstoles, que se llaman ser apóstoles, y que son algunos, si usted va a internet, mira también que se llaman ser Cristos. Y, o sea, ya están pasando las cosas. Pero en el versículo 37 llama más la atención, dice, más como en los días de Noé, así será. Hay una afirmación que dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, deben de estar velando. Y mi punto es la necesidad de velar, la necesidad de estar pendientes. La palabra velar, el significado es observar lo que está aconteciendo, observar lo que está pasando en este momento, en este milenio. Y en el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y entrando en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Vayan a Génesis capítulo 6. Ahí habla acerca de Noé, lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora podemos ver que la maldad ya ha incrementado, ha aumentado. Muchas veces nos preocupamos en qué vamos a decirle a un hermano, qué le vamos a dar un aliento, pero la gran esperanza que debemos de decirle es decir, observa lo que está pasando. Tú necesitas buscar más de Dios, tú necesitas velar, observar, y de lo que Dios ha provisto, la forma también de observar de lo que Dios está haciendo ahorita. Jesucristo en el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces vemos de que por tanta maldad que hay, hasta los cristianos son acarreados muchas veces, se desaniman, pero es por la inmensa pecado que hay. Pero así como en los días de Noé, Dios vio justo a Noé
Y Dios lo sacó, lo rescató de la maldad. Dice que no tenían entendimiento aquellos que fueron acarreados. Pero nosotros estamos bendecidos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, nos dice el Señor, vea. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza también para escudriñar las palabras de Dios y saber de lo que Dios dejó escrito. La necesidad de observar es importante. Les voy a contar la forma de observar. Por ejemplo, para observar se necesita, por ejemplo, un enfermo que necesita ayuda. Observar, por ejemplo, el policía observa. Pero velar es, por ejemplo, cuando alguien muere. Les voy a contar, esto pasó en Chiapas, México. No sé si es de Chiapas usted, hermano. No. Esto pasó en Chiapas. Estaban un grupo de hermanos velando a un muerto. Y ahí estaban. O sea, la forma de velar es observar, ¿no? Y ahí estaban, cante, aplaudiendo. Pero había otro que llegó en sillas de rueda y se sentó también, y ahí estaban. Estaban alabando a Dios en ese grupo. Y como estaban velando, estaban observando lo que estaba pasando. Y cuando ven de repente, se levanta el que está en cama, muerto. Me pregunto yo, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera visto a ese muerto levantarse? Yo creo que por esa puerta yo salgo disparado primero que los demás. Bueno, pues eso es lo que hicieron ellos. Estar velando, observando lo que estaba pasando. Salieron corriendo, pero el que estaba dirigiendo, como estaba enfrente, pues todos salen por allá y pues lógico, el que está atrás pues va a salir último. Pero el que tenía silla de ruedas no podía correr, porque traía silla de ruedas. No, salieron corriendo todos gritando. Y el que estaba último dirigiendo también se fue atrás de ellos. Y pues el que tenía silla de ruedas no podía correr y que no sé cómo le hace, que se brinca y le cae en la espalda del que va atrás, pero como va de espalda, no está viendo lo que quiere salir. Él iba a gritar que se lo quitaran al que llevaba atrás, pensaba que era muerto. Pero la forma de observar es estar viendo lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Así pasó en México, es real, les pasó a ese hombre. Pero es la necesidad que nosotros debemos estar observando. Jesucristo dijo que uno será tomado. ¿Sí? En el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice en Tesalonicenses, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hemos quedado. Nosotros vamos, de hecho que está diciendo que nosotros vamos a mirar cuando ellos van a resucitar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando lo vamos a mirar nos vamos a espantar. En el diluvio dice que no había entendimiento. No sabían hasta que se los llevó, pero nosotros sabemos. Y por eso dice el Señor, observen para cuando ocurra eso, no los agarren de sorpresa, no les agarren de qué pasó, como el de las sillas de ruedas y los que estaban velando, sino estar pendiente, observando. Y entonces es el gran acontecimiento que dice el Señor, que debemos estar velando para el día de la venida del arrebatamiento. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Claro, velar, ver. En el verso 48 dice, el corazón, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, el corazón cuenta mucho de la relación con Dios para estar velando. Si nuestra relación con Dios no ha sido, Dios no hemos puesto como primer lugar, va a ser difícil poder observar, porque estamos entretenidos, nos importa lo que esté ocurriendo. Pero todas las cosas que están pasando es porque Dios está cortando el tiempo por los escogidos, o sea, por nosotros. Así como Noé lo rescató de ahí por la maldad, así Dios también va a venir por su iglesia. Y nosotros deberíamos estarnos preparando para esa venida, porque muchas veces estamos preocupados de las cosas que están pasando. En la escuela estábamos estudiando y dice el hermano, el pastor, cuando el maestro nos dice que las cosas están pasando, como que deja uno pensando, porque muchas cosas que pasan da como temor. Pero las cosas tienen que pasar. Dice en el versículo 6, dice, oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, o sea, que no nos preocupemos, tienen que pasar las cosas. Dios le describió, dice que
Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dios las va a cumplir. Y debemos estar velando. Esa es la forma de velar. También tenemos una necesidad de estar preparados. La necesidad de velar es diferente. Velar es observar. Prepararse es como estar aptos, estar listos. Dice una metáfora, dice, el quien piensa en el cielo es apto para estar en el cielo. El quien no piensa en el cielo no es apto para estar en el cielo. Estar listos, preparados. ¿En qué forma estar preparados? Formas de estar velando, estar orando, estar leyendo la palabra de Dios, tener comunicación con los hermanos, animarse unos con otros. Eso es el de estar preparándose, estar listos, pensar de lo que viene, pensar de que nuestra habitación no es aquí, sino en el cielo. Nosotros somos nomás pasajeros en esta tierra. Eso no está en nuestra mente. Muchas veces nos preocupamos, nos afanamos y se nos olvida eso. Vaya conmigo en Lucas capítulo 21, es lo mismo que está hablando Jesús. En Lucas capítulo 21, en el verso 34 y 36, dice, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que debemos estar enfocados. El versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, observar en cada momento, orando. La forma de orar es tener una comunicación. Dios da una revelación de lo que está pasando. Mira, eso está pasando, están escritos y debe estar preparado. O sea, alístate. Debemos alistarnos para el gran evento que Dios tiene en nuestras vidas, para todo cristiano. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar aptos de lo que Dios nos tiene preparados. Y tiene una gran promesa en Apocalipsis en el capítulo 3, les está hablando a la iglesia. En el capítulo 3, en el verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que están sobre la tierra. Dios ha prometido de que Dios va a sacar a su tierra, así como sacó a Noé, así nos va a sacar Dios de toda esta tribulación. Pero que debemos hacer, ¿qué? Orar y guardar la palabra de Dios. Es una forma de alistarnos, de prepararnos, de estar aptos para estar en el cielo. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 19, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. Jesucristo nos trajo eso, lo que nosotros necesitamos para estar en el cielo y estar aptos en el cielo. Eso sea nuestro punto de partida en todo momento. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos abrió el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre para poder mirar y morar con Él. En el versículo 14 dice que Él fue preparar lugar para cada uno de nosotros. Pero Dios nos dice que retengamos su palabra, que guardemos su palabra, que lo hagamos su palabra, que lo pongamos en obra su palabra. Es una necesidad de estar preparados para todo cristiano. Es una necesidad de saber quién es Dios que ha provisto y enfocarnos en eso, enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros, en lo que Dios tiene prometido. Amén. La mayoría, por ejemplo, de nosotros nos afanamos y ya no queremos hacer lo que Dios quiere, sino de lo que uno quiere. Pero entonces no nos estamos preparando, sino nos estamos alejando y de repente se va a levantar los muertos y lo que vamos a querer es correr. Y que no nos pase como de la silla de ruedas. Que se le aventó el otro y lo espantó porque pensaba que llevaba el muerto. No, pero cuando veamos eso, gloria a Dios, porque está cerca el Señor. Ya nomás dicen un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Es lo que dicen en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. En el verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que los muertos van a ser primero, vamos a mirar de lo que va a acontecer, pero debemos estar pendientes, debemos estar contentos porque ya llegó nuestra hora de salir de este mundo. Como Noé lo rescató, así Dios tiene la provisión, y esa provisión que Dios puso es Jesucristo. Él viene, dice que va a bajar y de las nubes nos va a esperar para ser transformados y estar con Él y reinar con Él toda la vida. Y esa es la gran esperanza. Debemos estar preparándonos. Muchas veces nos preocupamos. Yo estuve meditando en este mensaje. A veces nos preocupamos en lo que ¿qué quiere escuchar la gente? Y nos olvidamos de que la gente necesita estar preparada. Necesita estar pendiente de lo que está ocurriendo. Porque si no cuenta, lo va a pedir el Señor. Y es la necesidad de ser fieles. Pablo lo demostró. Pablo también es una necesidad de estar fieles en el dar, animar. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, de ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24. Dice en el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, y el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? El alimento es la palabra de Dios, y eso no involucra nomás a un líder de la iglesia, lo habla para todos nosotros. Estamos siendo fieles en dar alimento para aquellos que no tienen, los que no tienen esperanza, no en un hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con nuestro hermano. Entonces, el Señor quiere que seamos fieles. También es una necesidad de ser fieles, necesidad de animarnos, necesidad de poder agrandar más el reino de Dios. Muchas veces nos queremos, vamos a cambiar el mundo. Si como cristianos no podemos cambiarnos nosotros mismos, necesitamos de Dios. Nosotros podemos ser la diferencia, sí. Y Dios nos manda a ser luz y sal en la tierra. Y eso es lo que podemos hacer. No podemos cambiar nosotros el mundo. Solamente Dios lo cambió por medio de Jesucristo. Y así nos transforma a nosotros. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que aquel que comenzó la obra lo terminará. Dios es el que empieza, es el que cambia, pero no nosotros al mundo. Al mundo nos trae para arriba y para abajo, pero Dios nos tiene en victoria, nos tiene. Y nosotros somos la diferencia de poder cambiar, de ser sabios. Pues Dios quiere que seamos fieles. Vaya conmigo en Tesalonicenses. Recuerdas, hace 8 días el hermano Tim predicó en Tesalonicenses. Estaba componiendo mi mensaje de ahí, pero puse a orar y cambié el pasaje bíblico nomás, pero es el mismo mensaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Y Pablo se preocupaba en dar ese alimento. Dios los animaba por aquellos que estaban tristes, por aquellos que a veces no tienen esperanza. Entonces Pablo los animaba por esa forma. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo lo estaba diciendo: mira, no se preocupen, no se preocupen por los que ya se han ido. Ellos van a resucitar primero, y que no los espante cuando salgan ellos, porque han muerto por donde quiera. Así, en este momento a lo mejor puede salir uno aquí debajo de la tierra, pero que no nos espante, que estemos contentos por lo que está aconteciendo. En el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les estaba animando, diciendo:
deben velar, deben de lo que dijo Jesucristo, Él lo estaba aplicando. Pablo ya quería, podemos ver de que Pablo ya lo estaba anhelando también en la venida del Señor. Estaba en un tiempo, si fueron hace 2000 años, y Él lo anhelaba, cuánto más nosotros que ya tenemos 2000 años más o menos, desde que se fue el Señor. Y Él tenía esa noción, esa gran ansiedad que lo aterraba aquí, que quería irse al cielo. Nosotros debemos estar preparados igual, estar velando, estar preparados y estar pendientes de todo lo que Dios nos promete que debemos estar haciendo. Toda la necesidad de ser fieles, animar a los demás, animar a nuestra familia, animar a nuestros hermanos como cristianos, para no desmayar y seguir confiando de que el Señor está cerca, de que el Señor tiene prometido esperanza para nosotros, que vemos que pasan tantas cosas que nos espantan, nos aterrorizan, pero tenemos la confianza de que el Señor nos va a sacar del medio de la gran tribulación y la gran arrebatamiento que va a pasar. Aquellos son los que no tienen esperanza, se van a quedar espantados. Nosotros no, porque nosotros tenemos a Dios, tenemos esperanza y Dios nos dio un entendimiento, que el Espíritu Santo nos anima, nos ayuda a estar pendientes, a esperar ese gran día. Debemos estar enfocados. En Colosenses capítulo 3 dice, poner los ojos donde está Cristo. Ahí debemos estar enfocados de dónde está Cristo. Cristo está en el cielo. Debemos estar aptos pensando en el cielo. Y algo bien hermoso, toda la Biblia es hermosa. Pero vaya conmigo en Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y ahí el Señor muestra, le da una revelación a Juan de los 7 del capítulo 9, versículo 9, perdón. Y eso debemos estar pendientes, viendo de las promesas de Dios que nos tiene preparado. Juan se puso a hablar con uno de los ancianos. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero de Dios, del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjate lo que le dice Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El verso 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá más hambre ni más tristeza, no habrá más hambre ni sed, ni sol que caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es de lo que Dios tiene provisto para la iglesia, que nos dice que velemos, que nos preparemos y que seamos fieles en dar el alimento a nuestros hermanos, de poder brindarles, de poder animarlos. Mira de lo que la esperanza que tiene cada cliente, cada hijo de Dios. Dios, debemos estar enfocados, debemos estar al pendientes de lo que pasa. Dios tiene promesas para nosotros, pero solamente en Cristo podemos alcanzar eso. Solamente en Cristo podemos llegar a esas promesas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos trabajar para el Señor, debemos predicar el Evangelio del Señor. Jesucristo dijo en el mismo Mateo 24, dice que todo el Evangelio se va a predicar en todo el mundo. Y nosotros debemos estar predicando, que Dios nos encuentre como dignos, dice. En Marcos, el mismo Marcos capítulo 13 dice, a lo que vosotros digo, a todos los digo, no nomás para nosotros, sino para todos los que viven sin esperanza también. Debemos de anunciarle nosotros a ellos y de estar listos.
velar. Fíjate lo que está pasando. Dios proveyó Cristo. Tú necesitas de Jesucristo. Darle ánimo. Dios, tú necesitas preparar, necesitas buscar a Dios y orarle, pedirle que te dé fuerzas para que continúe la carrera. Eso debemos estar haciendo. Dice el Señor que nos encuentre como dignos, como fieles colaboradores. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Como fieles colaboradores del Señor, obradores. Todos somos un cuerpo. Dios, Jesús viene por su iglesia. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Y es lo que debemos estar al pendiente de lo que pasa. Debemos estar listos. El Señor no tarda en venir. Cuando yo estuve preparando este mensaje, fueron como 4 personas, cuando yo lo estaba haciendo, predicaron no exactamente de lo mismo, pero estaban predicando en diferentes iglesias. Digo, Señor, yo creo que algo estás tratando de decir a la iglesia. Fueron 4, con el hermano Tim fueron 5, él predicó las 8 días, el mismo, el de Primera Tesalonicenses. Creo que el Señor está preparando su iglesia y nos llama a que velemos, nos llama a que estemos preparados, porque tenemos una gran esperanza de que ya no habrá más trabajo, ¿verdad? Ya no habrá más lágrimas, ya no más sudor, ya no más dolor. Dios tiene promesas grandes, pero vamos a estar velando, estar pendientes de lo que Dios quiere. Solamente Jesucristo, hermanos, solamente Jesucristo es el único que nos puede ayudar a terminar esta carrera, a seguir luchando, porque es difícil a veces. Y se ve a veces que uno ya no lo encuentra ni para dónde, pero Jesucristo en su gran misericordia, en su gran amor y en su gran bondad nos brinda todo lo que el cristiano quiere y su hijo y su iglesia necesita. Y debemos estar orando uno por los otros. Cuando habla de orar, de ser fieles en orar, nos habla orar por todos. Dice que orar por el gobierno, por la nación, es bueno para delante de Dios. Y eso debemos hacer, cambiar, ser luz a los demás. Buscar un cambio en nosotros mismos, tener una relación con Dios. Porque así como dicen esos, por ejemplo, los cristos o los que se llaman a ser apóstoles, dice el Señor, vendrán falsos apóstoles, porque nomás tuvo 4, tuvo 12. Y los demás que han salido, dice que no son falsos. Así que ellos piensan plantar el reino de Dios. ¿Qué dice Dios? Quieren cambiar el mundo, pero si nosotros mismos no nos podemos cambiar, solamente Dios cambia nuestro corazón. Nos debemos ser luz y sal en el mundo, y debemos de predicar este evangelio de que hay una esperanza para cada pecador, que necesitamos al Señor. Amén. Y ese es el mensaje que les traía de esta tarde, y debemos estar pendientes, orar al Señor y pedir la fuerza que necesitamos para acabar la carrera. Él dice que lo que empezó va a terminar, y así que tenemos esperanza, hermano. Ya no se va a preocupar más por su dolor en la mano. El hermano ya no se va a preocupar por las calabazas. Ya no, todo va a estar tranquilo. Ya no más, hermano Jorge, ya no vamos a preocupar más por tareas, ni por más trabajo. El Señor nos tiene un lugar preparado, donde dice que toda lágrima no va a ser juzgada, solamente en el Señor. Les pido que miren su rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, que tú nos llamas, Padre, a que estemos velando, estemos observando de lo que pasa, para, Señor Dios, estar listos, preparados en aquel momento, Señor. Tu palabra dice que tú vendrás a la hora que menos pensamos, Señor, y vas a venir a ver qué está haciendo tu siervo, Señor, mi Dios. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, y así mismo yo también, Padre, que tú nos des la fuerza, Señor, que tú nos des, Padre Santo, esa emoción, Padre Santo, esas ganas, Padre, de poder salir adelante, Señor, mi Dios, predicar tu evangelio, Señor, predicar las esperanzas, Señor. Yo no sé cómo están sus vidas de mis hermanos, Señor, mi Dios, pero te pido de que tú los llenes, que tú les des fuerza, que tu Padre aliente, Señor, en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, Señor, con mi familia, Señor, mi Dios. Que tú, Padre Santo, nos ayudes, Padre. Te necesitamos mucho, Padre. Te necesitamos más que nunca, Padre. Que tú, Señor mi Dios, obres en nuestros corazones. Que podamos salir, Padre. Que podamos brindar esta esperanza, estas buenas noticias, Señor. Tú les dirigiste a tus discípulos, Padre. Fue hace 2000 años
Señor, que estuvieran velando y estar preparados y ser fieles. Cuanto más nosotros, Padre, que ya estamos cerca, Señor mi Dios. Tu palabra dice que esta generación no pasará, Padre, sino antes todo esto acontezca. Gracias, Señor, por tu gran misericordia que has tenido con nosotros y conmigo, Señor mi Dios. Que tú nos alcanzaste, que tú, Padre, nos rescataste de un mundo de pecado, Señor mi Dios. Ahora podemos decir confiadamente de que vamos a ir a verte, Señor. Un día vamos a mirarte cara a cara, Señor mi Dios, tal como tú eres. Que no te hemos visto, Señor, pero solo por fe creemos, Señor, de que tú, Señor, nos vas a dar ese cielo que tú has prometido, Señor. Tu palabra dice que vamos a estar delante de ti, Padre, día y noche, dando gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú haces, Señor, por la esperanza que tú nos brindas, Señor. Te pido por la familia del hermano Jorge, Señor, que tú le des fuerza, Señor, a él. Te pido, Señor, por la familia de ti, que tú estés con ellos, Padre. Por su esposa Julie, Señor, que tú le des fortaleza en su trabajo, Señor mi Dios. Tú has quitado por un momento, Señor, a su madre. A veces es difícil, Señor mi Dios. Yo te pido fortaleza sobre ella, sobre toda su familia, Señor. Que guardes, que tú los cuides, Padre. Y que un día vamos a ver nuestros seres queridos, Padre, los que han muerto en ti. Porque solamente en ti tenemos esperanza, Señor. Porque solamente en ti, Padre, podemos llegar a ese cielo que tú prometes, Señor. Te pido también por mi hermano Roberto, Señor, por su familia. Que tú, Padre Santo, le ayudes. Que tú, Padre Santo, lo fortalezcas. Que tú, Señor mi Dios, los cuides, los bendigas, Señor mi Dios. Padre, te pido especialmente, Señor mi Dios, por su familia, por sus hijos, Padre, que él ora para que se conviertan, Padre. Pero solamente tú puedes cambiar, Padre. Uno tan solo es instrumento, Señor. Un instrumento tuyo que tú mandas, Señor mi Dios, a que prediquemos tu evangelio. Que digamos al mundo, Padre, que tú has provisto, Señor. Que tú has mandado a tu Hijo en carne, Señor mi Dios. Se hizo carne, Padre, por nuestros pecados. Porque nosotros no éramos aptos, Padre, no podíamos, Padre, obedecer tus mandamientos. Y solamente tu Hijo lo pudo, Padre Santo. Se hizo pecado, pero Él fue sin pecado, Señor mi Dios. Tu palabra dice en Hebreos, Padre, que con una sola ofrenda hizo perfecto a todos y los santificó, Señor mi Dios. Gracias, Señor. Bendice pues la familia del hermano Roberto, Señor. Bendice su trabajo, Padre, en todo lo que él siembra, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, una gran bendición sobre él. Así te pido también por mi hermana Nancy, Padre, que tú, Señor mi Dios, la bendiga, la guardes, Señor, la protejas, Padre Santo, que tu, Padre Santo, la fortalezcas, dale fuerza a su espíritu, Señor. Quita el dolor de su mano, Señor mi Dios, sánala. En ti está el poder, en ti está el control de todo, Señor mi Dios. Tú paraste, Padre Santo, la marea cuando estaban tus discípulos dentro del mar, Señor. Ellos se espantaron, Señor mi Dios. A Pedro tú lo rescataste cuando caminó en el agua, Señor, porque se hundía, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, Padre. Tú eres un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios justo, Padre. Te pido pues por la enfermedad de mi hermana Nancy, que tú, Señor mi Dios, obres en su cuerpo. Pon tu mano poderosa sobre ella, Padre. Así te pido por sus hijos, por Jenny, Padre Santo, que tú la guardes, que tú la cuides, Padre. Guíala en su camino cristiano, Padre. Que tu, Padre, le dé sabiduría, le des entendimiento también, Señor, en las decisiones que debe tomar en su vida, Señor. Bendícela, Padre. Bendice su familia de hermana Nancy, Padre. Guárdalos en cada momento. Cuídalos en todo momento. Padre Santo, solamente en ti podemos confiar, y en ti, Padre Santo, podemos llegar a pedirte y a clamarte, Señor. Así te pido también por mi hermana María, Señor, donde quiera que ella esté, que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú la protejas, Señor mi Dios. Así por sus hijos, por su familia, Señor. Cuida donde quiera que esté y la traigas con bien. Gracias, Señor mi Dios, por este grupo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has brindado, nos has permitido de estar aquí, Padre, con mi hermano Jorge. Te pido por mi familia igualmente, que tú toques sus corazones,
que tú les hables, Señor mi Dios, y puedan ver tu rostro, puedan ver tu gloria, Padre, y puedan tener esa esperanza que como tus hijos tienen, Padre. Al mundo tú viniste, Padre, y el mundo no te recibió, Señor, pero tú tienes a unos escogidos. Tu palabra dice que antes de la fundación del mundo tú nos escogiste. Gracias, Padre, danos fuerzas con el hermano Jorge de continuar esta obra, Señor mi Dios, que solamente en ti podemos, Padre. Así decía Pablo, Señor, que todo lo podía en Cristo Jesús. Así solamente, Padre, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Bendice a Sommer también en sus decisiones de su vida, Señor, en su escuela, dale sabiduría y entendimiento, Señor. Cuídala, protégela y bendícela, Señor. Gracias por este lugar. Bendice esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por venir. Gracias. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Y nos vemos dentro del domingo, dentro de 8 días. Si es que el Señor no viene, y si viene, pues nos vemos en el cielo. Dice que vamos a estar delante de Él.